Hola amigos. Hay muchas personas que todavía creen que esta guerra es una especie de broma, una especie de ejercicios militares con fuego real para que los dos bandos prueben sus armas modernas y presentarlas en público. Y así los espectadores de ambos bandos se sienten protegidos en sus casas, porque saben que tienen un ejército de la hostia. Entonces surge la gran pregunta, ¿para qué se necesita un ejército bien armado? ¿De quién nos protegerá si nunca nadie se atreverá a atacarnos? ¿Quién es el enemigo? ¿Y por qué es el enemigo? En el caso del planeta Tierra nunca haría falta un ejército, porque ya todo el mundo sabe que se ha llegado a la realidad de la destrucción mutua asegurada. Por lo tanto ya tenemos seguro que nunca habrá una guerra entre los dos bandos actuales del planeta, basta con hacerse con unas cuantas armas nucleares, y eso asegura la paz en el mundo. Entonces, esta guerra de Ucrania es un reality show, con fuego real, para divertir a los aburridos ciudadanos, porque los juegos de guerra que nos muestran en las películas se nos hacen aburridos y poco excitantes. Si esta guerra de Ucrania ha comenzado como un ejercicio para demostrarse unos a otros, que nunca se dejarán vencer, y asegura la paz hasta que nos ataquen los extraterrestres, porque cada día que pasa, ponen más carne en el asador del frente. ¿Quiénes son los asados? ¿De verdad podemos creer que tanta escalada militar, tanta preparación armamentística de décadas, ha sido para que el día que llegaran a enfrentarse la OTAN y Rusia, no sea la batalla definitiva? ¿Que la dejarán pendiente para otro momento? Me da que no. ¿Qué sentido tendría? Esta guerra es una guerra a muerte entre los sátrapas del planeta, contra toda la humanidad, y ya no puede haber tablas. Esto nos obliga a replantear de nuevo la pregunta anterior, ¿quién es el enemigo, y por qué es el enemigo? El enemigo es el capitalismo, que con su brazo armado OTAN, no ha salido de la época feudal. Coloniza y avasalla a pueblos y culturas para someterlos como meros objetos para servir al hedonismo de unos enfermos mentales. Lo que los deja con el estigma de ser los enemigos de la humanidad en su conjunto. La respuesta es clara, y nos lleva a la lucha de clases, esa que las huestes nazis dicen que ya no existe, que es anticuada. Mentira podrida, lo que ocurre es que en realidad, al pueblo despierto le tienen más miedo que a un toro. Porque saben que una vez que despierten del todo, y se den cuenta quién nos somete, y nos tiene viviendo en la indigencia esparcidos en las aceras de las ciudades sin vida y sin futuro, tarde o temprano llegará el momento que invadamos el terreno de juego y les jodamos la fiesta, y es posible que el momento haya llegado en esta guerra que ahora tiene el teatro de operaciones en Ucrania. ¿No es la hora de invadir el terreno de juego? No invadirlo puede suponer nuestra extinción definitiva, entonces, ¿para qué habrá servido tanta historia, tanta literatura, tanto filósofo, tanta cultura durante milenios? Para terminar en las aceras de las ciudades, o en los campos de refugiados donde nos desplazan los sátrapas, y en el mejor de los casos de sirvientes de sádicos. No me lo puedo creer. Una vez conocido a uno de los enemigos, la otra parte de la pregunta de quién es el otro enemigo en esta contienda, hace sumamente fácil la respuesta. Evidentemente me refiero a Rusia, que además representa al resto de la humanidad que por definición de clase, somos los enemigos de la OTAN. Pero ¿quién le ha otorgado a Rusia el papel de enemigo acérrimo de la OTAN, y por qué está liderando al mundo contra la canallesca occidental? Aquí yo tengo otra respuesta fácil, y aunque se le podría aplicar el dicho ese de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, no es así. Rusia es el enemigo acérrimo de la OTAN. Porque de sus entrañas salió la persona que en un momento de la historia, lideró la invasión del campo de la que hemos hablado antes, se trata de Vladimir Lenin. Eso el capitalismo no lo ha perdonado ni lo perdonará jamás, y desde entonces ha estigmatizado a Rusia, a los rusos y a todo el que adopte una postura similar a la que adoptaron los que asaltaron el terreno de juego en 1917, para quitarle la vara de mando al feudalismo. Pero si preferimos creer que esta guerra no tiene más importancia que cualquiera de las demás habidas, entonces la solución del mundo es muy complicada, porque estaremos cavando nuestra propia tumba. Esta guerra ha entrado en una fase definitiva. La OTAN, como venimos recordando a diario, ya ha entrado a saco en Ucrania para luchar contra Rusia. No con 300 tanques viejos aunque sean Leopard, no, ya está entrando con todo.
y no con 100 o 300 tanques, ya hablan de 1000, o los que hagan falta. Llevarán aviones, tropas y lo que necesiten, porque si algo tengo claro en esta guerra, es que Occidente es el que se lo juega todo. Porque aquí se da la paradoja de que el único que perderá la teta de la que ha estado viviendo durante toda su historia, es el feudalismo. Que pasaría a ser uno más en el entramado de la convivencia mundial sin capacidad de imponerse sobre todos, algo que no puede admitir. Por contra, Rusia podría en cualquier momento parar esto, y llegar a un acuerdo que solo sería pan para hoy, y hambre para mañana, porque la fijación de la burguesía occidental contra los descendientes de Lenin es patológica. Y solo aplazaría una guerra que tarde o temprano se dará, cuando además ya son conscientes los rusos de que son carne de exterminio para la OTAN, lo que hace también para ellos que la guerra sea de subsistencia absoluta. Algo que ya lo han comunicado oficialmente al mundo. Lo ha dicho su presidente Vladimir Putin, en más de una ocasión: Rusia lucha por su propia existencia. El conflicto en curso con Ucrania y Occidente, no se trata de lograr algunas ganancias geopolíticas, dice el presidente Vladimir Putin. Hizo las declaraciones el martes mientras se reunía con trabajadores de una fábrica de aviones en Ulanude, la capital de la República Buriatia de Rusia. Para nuestros llamados socios occidentales, que en realidad son nuestros adversarios, podemos decir eso abiertamente hoy. Para ellos el asunto es mejorar su postura geopolítica, dijo Putin, y agregó que la situación es muy diferente para Moscú. La desestabilización y el desgarro de Rusia han estado durante mucho tiempo entre los principales objetivos de los adversarios del país, dijo Putin, instando a todos a mostrar unidad en medio de las dificultades actuales. Proteger a los rusos que viven en Ucrania de la persecución del régimen de Kiev sigue siendo uno de los principales objetivos de Moscú, reiteró Putin, y agregó que se ha reunido repetidamente con personas de Donbass que son exactamente iguales a nosotros. Tras el colapso de la Unión Soviética, Moscú trató de construir lazos sólidos y mutuamente beneficiosos con Kiev, pero los esfuerzos finalmente fracasaron, admitió el presidente. Rusia ha estado tratando pacientemente durante décadas de enmendar las relaciones con el Estado ucraniano moderno, pero la situación cambió en 2014, cuando se produjo un golpe de Estado impulsado por Occidente, dijo. Incluso después de eso, Moscú pasó años tratando de resolver pacíficamente el conflicto civil en el entonces Donbass ucraniano, concluyó. Por lo tanto, ¿cómo creemos que terminará todo? Hoy todos los medios hablan de que la OTAN está realizando una preparación de sus ejércitos total. Incluso el propio Erdogan ya habla que podría permitir la entrada al Mar Negro de buques de guerra de la OTAN, en referencia a los países que no tienen costa con el Mar Negro, algo que sería terrible para una escalada definitiva. En Francia se están realizando los ejercicios militares hoy en 2023, a una gran escala sin precedentes, con el desarrollo de la interacción entre diferentes tipos de tropas y una gran cantidad de equipos involucrados, incluidos vehículos aéreos no tripulados, barcos de guerra y aeronaves. Atención a las preguntas que se hace la población: ¿a quién le teme Francia? ¿O tal vez va a atacar a alguien? Los objetivos de los ejercicios se expresan en el sitio web del Ministerio de Defensa francés, de la manera más simplificada y evasiva posible. El ejército se está entrenando, persiguiendo múltiples objetivos de entrenamiento operativo. De hecho, si hay un ejército, ¿por qué debe permanecer inactivo?, dicen los responsables. Entre otras cosas, el ejercicio ensaya la captura de aeropuertos, la transferencia de fuerzas de apoyo para las fuerzas de un determinado aliado con la perspectiva de luchar en la ciudad. Uso de logística en condiciones difíciles, capturando puntos estratégicamente importantes, con la cobertura de helicópteros, y también la captura de una ciudad con la participación de algún tipo de fuerza aliada. Todo esto evidencia que Francia se prepara para la batalla de Crimea, que la OTAN se ha fijado como golpe mortal contra Rusia. Francia también anunció el entrenamiento de pilotos ucranianos para vuelos en cazas Mirage 2000. Es posible que los cazas franceses entren en servicio con Ucrania en los próximos años. Sin embargo, se sabe que París aprobó el proceso de capacitación de pilotos ucranianos para volar estos vehículos de combate en estos momentos.
Hay información de que el entrenamiento tendrá que afectar a 12 pilotos ucranianos, lo que significa que en el futuro, Francia está considerando la posibilidad de suministrar a Ucrania un escuadrón de cazas de este tipo. Esta información también es confirmada por el recurso de información Rajex, que señala que después de la saturación del ejército ucraniano con sistemas de defensa aérea y vehículos pesados de combate, Europa está considerando la posibilidad de transferir aviones de combate a Ucrania. Los cazas franceses Mirage 2000 fueron desarrollados a finales de los años 70 del siglo pasado, y no representan una amenaza seria. Sin embargo, el hecho de que estos cazas obsoletos sean portadores de misiles de crucero tácticos Scalp y Sombra Tormenta, cuyo suministro a Ucrania se prometió previamente por el Reino Unido, demuestra la conjugación perfecta de la OTAN para ir contra Rusia. Con las cosas en este punto, ¿cuál es la alternativa de los espectadores de este juego de guerra? Pues francamente, no creo que quede otra que invadir el terreno de juego para parar el partido. De lo contrario, ¿qué creemos que puede pasar cuando la OTAN ya tenga en el terreno de juego de Ucrania todo el arsenal aportado por 50 países ávidos de sangre rusa? Y que además, como ha reconocido la propia OTAN, Rusia tiene el mayor arsenal nuclear del mundo. ¿Se dejará intimidar y se rendirá ante la OTAN? La cosa, como he dicho más de una vez, está chunga de verdad, más que nada debido al empecinamiento y a la fijación patológica que impera en los políticos de la OTAN contra Rusia. Mirar lo que publican del general Douglas MacGregor, que dice que Estados Unidos no puede permitirse una guerra con Rusia. Douglas MacGregor, ex coronel del ejército de los Estados Unidos, y ahora un conocido experto militar, habló sobre el curso del conflicto ruso-ucraniano. Hizo duras declaraciones en una conversación con el famoso presentador de televisión estadounidense Tucker Carlson. MacGregor señaló que Estados Unidos ya está comenzando a comprender que el ejército ucraniano está sufriendo grandes pérdidas, los ucranianos están aplastados. Incluso el Washington Times y el New York Times finalmente están comenzando a escribir la verdad, y dicen que los ucranianos tienen pérdidas terribles. Esencialmente vimos a los rusos destruir 3 ejércitos separados reunidos por los ucranianos, y ahora mucha gente se pregunta qué está pasando realmente allí. Además, MacGregor señaló que inicialmente Rusia no estaba interesada en un conflicto armado con Ucrania, pero las acciones de Occidente obligaron a Moscú a hacerlo. La verdad es que esta guerra no la inició Rusia, que Rusia nos rogó que no arrastráramos a Ucrania a la OTAN, pero ignoramos a Rusia, y ella ha dejado claro que protegerá sus intereses nacionales, dijo el ex coronel del ejército de los Estados Unidos. El periodista Tucker Carlson le pidió a su interlocutor que comentara sobre la posible conducta estadounidense de un enfrentamiento simultáneo con Rusia y China. No nos lo podemos permitir, respondió Douglas MacGregor. Ni siquiera podemos permitirnos una guerra con Rusia. Estamos en camino a la bancarrota, y lo último que necesitan los estadounidenses es la guerra. Ya hemos visto que los rusos están listos para luchar, y han realizado una movilización parcial, y ni siquiera podemos realizar un reclutamiento normal en el ejército estadounidense. ¿A quién estamos engañando? Nos hemos quedado sin munición, incluso antes de comenzar una pelea real, terminó diciendo Douglas MacGregor. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.